Hoy en Colombia se llevan a cabo las elecciones regionales, donde se eligen gobernadores, alcaldes, concejales y ediles. Y muchos de estos candidatos, una de las frases que más usan a fin de atraer votos es: lucharemos en contra de la corrupción. Pero vaya uno a saber si eso no es así. Quiera Dios. ¿Qué es corrupción? Porque a veces hablamos de cosas que no son o que no entendemos, y a veces creemos que la corrupción es algo que está como por allá en la política. ¿Será que es el único lugar? No. La corrupción puede estar presente en su propia casa. La corrupción está en el negocio. En muchos lugares hay corrupción. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define la palabra corrupción así: como un vicio, como un abuso, como hacer pedazos algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Cuando una fruta se descompone, es una fruta que está corrupta, está bajo el efecto de la corrupción. Pero tenemos que ser honestos, la política no es el único lugar. La corrupción puede entrar a tu casa, puede entrar a tu vida sin darte cuenta. Hoy vamos a mirar un texto que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro. Y antes de leerlo, pues hay que entender un poquito por qué escribió Pedro esta carta. Cuando Pedro escribe esta carta, su segunda carta, las verdades fundamentales de la fe cristiana están siendo atacadas. Han aparecido unos falsos maestros que están atacando las verdades, especialmente una. Estos falsos maestros por los cuales Pedro escribe están diciendo que Cristo no va a regresar, que Cristo no va a volver, que todo lo que los apóstoles han dicho es una mentira. Y obvio, si Cristo no viene, significa que no hay juicio. Lo que estos falsos maestros decían es que la vida terminaba con la muerte. Entonces muchos cristianos tristemente se creyeron el cuento y dijeron: bueno, si Cristo no viene y si no hay juicio, pues ahora vamos a vivir sabroso. Vamos a pecar. Y muchos se dedicaron a practicar los pecados más perversos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: no hay por qué cuidarnos porque Cristo no viene. Es decir, sin darse cuenta, la corrupción empezó a entrar. Y por eso Pedro escribe esta carta. Yo he titulado este mensaje: ¿Cómo combatir la corrupción? Porque el anhelo de mi corazón es que usted, como hijo de Dios, se levante para combatir la corrupción donde quiera que Dios lo ha colocado. Porque Jesús dijo que usted y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Ayúdeme a leer. Él, hablando de Cristo, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo
amado. Estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ¿qué? Ustedes hacen bien en prestar atención. Preste atención. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Nada más peligroso que las ideologías que niegan el regreso de Cristo. No hay nada más peligroso. Porque cuando el creyente deja de creer que Cristo viene, pues se va a relajar. Va a empezar a naturalizar el pecado. Va a practicar cosas que antes no pecaba. Porque como Cristo, según ellos, no viene, no hay juicio, no hay nada de qué temer. Así que se dedican a vivir, según ellos, la vida y a vivirla de forma sabrosa. Y me parece que lo que inspiró al apóstol Pedro a escribir esta carta, la situación no ha cambiado, sino que al contrario se ha empeorado. Y yo no sé qué dirá este mundo, pero yo estoy aquí convencido de algo, y es de que Cristo viene. Porque si Cristo no viniera, hermanos, estamos aquí perdiendo el tiempo. Si Cristo no viniera, si yo no estuviera convencido de esta verdad, yo estaría hasta ahora mejor en la ciclovía o en una cancha sintética jugando fútbol, o tal vez desenguayabando, o yo no sé haciendo qué cosas, pero yo estoy aquí porque creo firmemente que el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo regresa y regresa pronto. Él viene pronto. Y por eso es que como cristianos tenemos un llamado. Y el llamado al que nos invita la palabra hoy es a combatir la corrupción. Y no solo en el ámbito político, en todo lado. Así que anime a su hermano y dígale, debemos combatir la corrupción. Debemos hacerla. No podemos permitir que la corrupción entre en nuestra vida. No podemos permitir que la corrupción entre en nuestro matrimonio, en nuestra manera de vivir. No podemos, porque sencillamente Cristo realmente viene y viene pronto. Y yo quiero dejar en su corazón por lo menos 3 pautas que nos van a ayudar a combatir la corrupción. ¿Cuántos quieren combatir la corrupción? Porque para poder aplicar esto necesitamos querer combatir la corrupción. ¿Quiere combatir la corrupción? ¿Quiere estar listo para el día del regreso de Cristo? Porque el regreso de Cristo, ¿cuándo será? ¿Podría ser? Hoy mismo. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y lo que dice la Biblia es que cuando el Señor regrese, más nos vale estar preparados. Primera pauta. Para combatir la corrupción hay que enfrentar la realidad. La realidad que vivía el apóstol Pedro era una realidad muy tenaz, porque
Ya muchos de los discípulos han muerto por causa de la persecución. La persecución del Imperio Romano se ha levantado. Nerón está matando cristianos a lo loco. Cristianos mueren por diferentes razones. Y el propio apóstol Pedro ya se siente viejo. Él ya sabe que está viejo. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, por eso siempre le recordaré estas cosas, por más que ¿qué? Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Es la responsabilidad de un pastor. Versículo 14. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando Pedro ve esa realidad tan amenazante, persecución de afuera, falsos maestros proclamando ideologías, gente descarriándose, ¿qué dice Pedro? ¿Me voy a huir? ¿Voy a esconderme? ¿Voy a hacerme el de la vista gorda? No, ¿qué dice Pedro? Esta realidad la voy a enfrentar. ¿Y cómo lo hace? Como tú y yo debemos hacerla en este tiempo. A la realidad no se le enfrenta huyéndole. No podemos hacer lo que hace el avestruz, que cuando ve la tormenta hace un hueco en la tierra y mete la cabeza. No, esta realidad la vamos a enfrentar, y la vamos a enfrentar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta realidad la vamos a enfrentar. Lo que está viviendo el mundo a nivel global lo vamos a enfrentar como hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe lo que hace Pedro? El apóstol Pedro lo que hace es escribir esta carta para dejar un testimonio. De hecho, si usted le prestó atención a la lectura, cuando Pedro quiere desvirtuar a aquellos que dicen que lo que ellos están enseñando son meras fábulas, Pedro cuenta un testimonio, una experiencia que él tuvo. Y si usted ha leído el Evangelio, sabrá que esa experiencia fue en el monte de la Transfiguración. ¿Cuántos recuerdan ese relato bíblico? Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Se los lleva a un monte a orar, y mientras están orando, Jesús es transfigurado. Y los discípulos pueden ver a Jesús en su gloria. Lo pueden ver en su majestad. ¿Sabe una cosa? Probablemente Pedro, Juan y Jacobo, que llevaban años caminando con él, creían, es un buen maestro, es un buen predicador, es alguien que hace milagros. Pero en ese monte se dieron cuenta que Jesucristo es nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente, el mismo Dios encarnado para salvar a la humanidad. Por eso es que el apóstol Pedro ahora cuenta ese testimonio. Y si usted leyó bien, ¿qué dice Pedro? Es que les estamos hablando cosas que nosotros vimos. Nosotros estábamos en esa montaña y oímos esa voz, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Si usted y yo queremos realmente combatir la corrupción, tenemos que aprender a dar buen testimonio. Pero déjeme decirle algo. Uno no puede dar testimonio si no ha tenido una verdadera experiencia con Dios. ¿Cuántos aquí han tenido una experiencia con Dios? ¿Cómo debemos enfrentar la realidad? Tenemos que ir allá afuera, en este mundo tan oscuro, tan corrupto, y decirles: mira lo que Dios hizo en mi vida. Y si Dios lo hizo en mi vida, lo puede hacer también en tu vida. Yo personalmente estoy aquí de pie predicando
aunque no nací en un hogar cristiano, aunque odiaba el evangelio, odiaba a los evangélicos, los aborrecía con todo mi corazón. De hecho, el día que fui a la iglesia y conocí a Cristo, y así como Pedro, Juan y Jacobo, oí esa voz que me transformó, pues yo no fui diciendo, necesito conocer a Dios, voy a buscar a Dios, Dios te necesito. No, yo fui porque una evangélica de esas de hueso colorado, que cada vez que me veía me decía, Cristo te ama, Cristo tiene un plan para tu vida. Y cuando yo la veía me daba como alergia. Yo decía, qué pereza, ahí viene esa evangélica. Pero Dios te bendiga ya en el reino de los cielos donde estás, porque insististe tanto que yo no fui a la iglesia porque quería, sino para quitarme esa vieja de encima. Yo dije, voy a ir, y después de que vaya le voy a decir, ya fui, no me gustó, no me friegue más la vida. Pero yo fui ese día y oí la voz de Dios, y el poder del Espíritu Santo me cambió y me transformó y me hizo lo que hoy en día soy, para su gloria y para su honra. Esa es la realidad. Una vida transformada. ¿Y cuál es la realidad de muchas personas hoy en día? De muchos que están allá afuera en oscuridad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que están pensando que el sentido de la vida está en el placer, en vivir sabroso. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay otros que piensan que el sentido de la vida es en la popularidad, en ser una figura pública y tener muchos likes. Hay otros que piensan que el sentido de la vida son las posesiones, tener casa, carro, beca. Y déjeme decirle, nada de eso es malo. El único problema es que todas esas cosas pasan. Todo es pasajero. De hecho, perdóneme decirle, pero usted en esta tierra es pasajero. Así que no se haga ilusiones. Me voy a jubilar, me voy a pensionar y me compro una casita por allá en el campo y allá estoy, porque por toda la eternidad. No, vas a estar 5, 10 y te vas a morir. De hecho, no sé si usted coincide conmigo, pero ¿cuántos a veces percibimos que la realidad de vivir en este cuerpo, entre más va pasando el tiempo, es más complicado? ¿Sí o no? Porque uno dice, oiga, yo antes comía lo que fuera, pero ahora cualquier vaina me hace daño. Me duele esto, me duele aquello. Problemas en el oído, problemas por aquí, problemas por allá. Sí, por lo menos yo tengo que confesar, porque uno confesando es que se libera. Yo estoy teniendo problemas con el crack. Oren por mí. Pero no con la droga, sino que donde me muevo, crack, 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 crack. Y no por presumir, pero usted puede ir a su casa y decir, oiga, mi pastor es un pastor muy estudiado. Sí, Rosita, vaya y diga, no, el pastor mío es muy estudiado. ¿Sabe por qué? Porque me está estudiando el cardiólogo, el gastroenterólogo, el otorrino. Todo el mundo me está estudiando, soy muy estudiado. Y va a llegar un día en que vivir en este cuerpo va a ser una cuestión harta. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, mis amados, es que eso que los discípulos vieron allá en el monte de la transfiguración es algo que anticipa lo que usted y yo vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo a veces leía ese texto y decía, ay, qué envidia. Ese Pedro más de buenas vio al Señor en su gloria ya. Pero ese no fue un privilegio solo de ellos. Ese fue un anticipo, porque tú y yo que seguimos a Cristo, cuando Cristo regrese, lo veremos lleno de gloria y de majestad. ¡Aleluya! Y no solo eso, sino que es un anticipo de lo que va a pasar con nuestro cuerpo.
Mire lo que dice Filipenses 3:21. Esto es una realidad de la que usted y yo tenemos que estar seguros, porque la muerte no es el final de todo, hermanos. Así mi cuerpo se descomponga y se enferme y se muera, ¿qué dice el versículo 21? Que cuando Cristo regrese, Filipenses 3:21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El placer? ¿Las posesiones? ¿La popularidad? No. Porque todo eso va a pasar. El sentido de la vida es Cristo, que murió, que resucitó y que pronto volverá para llevarnos a la casa que ha preparado para nosotros. Ese es el sentido de la vida. Y por eso tenemos que vivir. Pero hay una segunda pauta. No solo hay que enfrentar la realidad, sino que en segundo lugar, óigalo bien, hoy 29 de octubre, día de elecciones, hay que elegir la autoridad. Es decir, ¿quién me gobierna a mí? Y yo oro por el presidente, oro por el alcalde, oro por los gobernadores, oro para que nuestros hermanos en la fe lleguen allá y sean sal y luz, que brillen donde quiera que Dios los ha colocado. Saludamos a nuestro concejal. Que brillen donde quiera que estén, que brillen. Pero ¿cuál es nuestra autoridad de ellos? Yo voy a hacer lo que ellos digan. Yo voy a hacer las leyes que ellos se inventen. Yo voy a dejar que ellos se metan en la tarea de criar mis hijos. Hey, perdóname, pero a mis hijos no los cría el gobierno, a mis hijos los crío yo. Porque yo ya elegí una autoridad. Pastor, ¿pero de qué estás hablando? Pedro les dice a estos hermanos que están atacados por la corrupción, les dice, mire, este fue mi testimonio, yo vi a Cristo, Cristo glorificado. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto es real. Pero además mire el versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos ¿qué cosa? La palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en su lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Mire, no se dejen engañar. Lo que yo les prediqué es real. Pero por si acaso, ¿qué cita Pedro? La palabra de Dios. Dice, mire, si no creen en mi testimonio está bien, pero ahí está la palabra. Ahí está lo que los profetas dijeron. Y déjeme decirle algo, si hay un libro que Satanás odia con todo su ser, es la Biblia. Porque él sabe que la Biblia tiene el poder para cambiar, para transformar y para dar vida. Por eso lo aborrece. Por eso desde la época antigua hasta el día de hoy se la pasa levantando ideologías y cosas raras para que la gente dude. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que elegir quién es nuestra autoridad. Y alguien puede decir de bocas para afuera, ay sí, yo creo que es la Biblia, es la palabra de Dios. Pues que se note. Porque hay cristianos que no leen la Biblia. Hay algunos que ni al culto la traen, que ni han descargado la aplicación de la Biblia ahí en el... Ay, pastor, es que yo no sé. Pero si ha descargado TikTok, todo lo demás sí lo ha descargado. Ay, pero ese yo no sé cómo se descarga. Por eso es que cuando usted empieza a leer la Biblia, el diablo le produce sueño. Ay, qué pereza, uy no. Pero cuánto tiempo pasa pegado a las redes sociales y ahí podría pasar y trasnochar. ¿Sabe una cosa? Tenemos que elegir el poder de la palabra en nuestra vida.
porque eso es lo único que va a impedir que la corrupción avance. Tenemos que elegirla. Mire, a lo largo de la historia yo he visto personas expertas que están en la televisión diciendo: "Hey, la Biblia es un libro lleno de fábulas, es un mito, es un invento de hombres". Y yo me pregunto, ¿estos benditos la habrán leído? Y la respuesta es no. No, ¿por qué? Porque cuando una persona se pone a leer la Biblia con atención y con dedicación, inevitablemente va a ser transformada y cambiada. Hubo un abogado ateo, dijo: ese libro es una fábula y lo voy a estudiar para comprobarlo. Se puso a estudiarlo y se volvió cristiano. Su nombre C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un defensor de la fe. Hubo por allá en los Estados Unidos un periodista muy famoso de apellido Strobel, y él dijo: la Biblia es una perversión, la Biblia es lo peor. Y un día un pastor lo retó y le dijo: léalo y demuestre que está equivocado, demuestre que la Biblia es un error. Y se puso a hacerlo, y ¿sabe qué pasó? Se convirtió. Es mentira lo que dice la gente. Ay, es que la Biblia está llena de errores, de muchos errores. Y yo, no sé si decirlo, pero lo voy a decir. Bueno, por la gracia de Dios, yo estudié una carrera que se llama Ciencias Bíblicas. Conozco medianamente la Biblia. Por la gracia de Dios hice una maestría y estoy adelantando un doctorado. Y desde que empecé a leer la Biblia, ¿sabe qué he descubierto? Muchos errores. Sí, hermano. De hecho, esta semana que estaba preparando este mensaje, me puse a leerla y ¿sabe qué encontré? Otros errores. Es así. Sí, pero no en la Biblia. Encontré otros errores en mí, los cuales quiero cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que la gente no lee la Biblia, porque cuando lee la Biblia, ¿qué le muestra la Biblia? Los errores. Pero déjeme decirle, si queremos evitar la corrupción y combatirla, tenemos que elegir la autoridad. Y yo no sé usted, pero yo hace años decidí que esta es la autoridad para mi vida. La autoridad para mi vida. Yo voy a hacer no lo que diga un gobierno de turno, sea de donde sea. Yo voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Si esta sociedad dice que hay 100 o 1000 o 5000 géneros, yo seguiré firme creyendo que solo hay 2 géneros, varón y hembra, los creó Dios. Si esta sociedad dice que el matrimonio tiene que ser de tal o cual forma, yo seguiré diciendo que no, que la Biblia dice que el matrimonio es heterosexual. Si esta sociedad dice que a los niños hay que matarlos antes de nacer, yo me levantaré, así eso me implique ir a la cárcel y morir, porque esta iglesia está a favor de la vida, porque esta es mi autoridad. Yo no sé cuál es su autoridad, pero yo no me voy a divorciar porque la Biblia dice que no debo hacerlo. Yo voy a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cuando tú decides hacer eso, ¿qué estás derrotando? La corrupción. Por eso, si Dios te sigue colocando allá, varón, tu deber es ser luz y sal en ese lugar para derrotar la corrupción en todas las esferas de la sociedad. Y una tercera pauta: no solo es enfrentar la realidad, no solo es elegir la autoridad, sino también es empezar a brillar. Tenemos que empezar a iluminar este mundo, donde quiera que Dios nos ha colocado. Porque el apóstol Pedro dice ahí en este texto que estamos leyendo, dice en el versículo 19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla. ¿Qué hace la lámpara? Brilla ¿en dónde?
en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestra misión en esta tierra? ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que brillar. Hay pastores que en esa empresa todos roban. Todos no, tú vas a brillar. Hay pastores que en la universidad todos se drogan. No, tú vas a brillar. Ay, pero pastores que en mi generación todos tienen relaciones sexuales sin ser casados. No, tú vas a brillar. Tú eres diferente. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es brillar. ¿Cuántos quieren brillar? Déjeme decirle, si usted no conoce la Biblia, si no la aplica, no va a brillar. ¿Quieres empezar a brillar? Pues dedícate a este libro. Dedícate a esta palabra. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo a los 17 años era un ñerito de Ciudad Bolívar, con pelo largo, vestido de negro, amargado, resentido social. Y hoy soy lo que soy porque un día esa luz que es Dios, esa luz que es la palabra, vino a mi vida y me puso a brillar. ¿Y sabe cuál es mi misión en la vida? Mi misión en la vida es hacer que otros brillen. Yo quiero que tu hogar brille. Yo quiero que tu matrimonio brille. Yo quiero que tus hijos brillen. Yo quiero que donde Dios te coloque, tú brilles y la gente tenga que notar que en ti hay algo especial. Esa es nuestra misión. Pero no podemos brillar si nos dejamos contagiar de este mundo. Déjame citarte algunos testimonios y con esto quiero cerrar. De personas que algún día se dedicaron a leer la Biblia, que hicieron de la Biblia su autoridad y empezaron a brillar. Porque es que hay algunos que creen que este es un libro cualquiera. Déjame decirte, este libro es la palabra de Dios, comprobado por la ciencia. Luis Pasteur, semejante científico, ¿sabe lo que dijo? Un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Porque cuando un científico de verdad estudia, ¿qué se da cuenta? Esto es real. Antes de que la sociedad descubriera que la tierra era redonda, que la ciencia lo descubriera, ya Dios lo había dicho. Pero hay otra prueba más grande y es la prueba histórica. ¿Cuántos creen en Simón Bolívar? Que Simón Bolívar existió. ¿Dónde nació Simón Bolívar? ¿Y usted por qué sabe? Porque hay una prueba histórica. Así sabemos. Y muchos dicen, no, la Biblia es un cuento, eso es un invento, hombre. No la lea, que eso se chifla. Déjeme decirle rápidamente, regáleme 3 minuticos para esto. Pero mire, ¿cómo se comprueba que algo es histórico y que es real? Número 1, por la cantidad de textos escritos sobre ese hecho. Y número 2, por las fechas de esos escritos. Por la cantidad y por la fecha. Ejemplo, Julio César, un emperador romano. Nadie duda que existió. Yo no oigo a ningún líder diciendo, y lo quiero demostrar que Julio César no existió. Nadie. Porque hay una prueba histórica. ¿Cuál es la prueba histórica? ¿Quieres saberla? Mire, Julio César vivió en el año 60, fue emperador de Roma en el año 60 antes de Cristo. Ahí fue emperador. Sus escritos o los escritos que los mencionan a él aparecieron en el año 900, es decir, 960 años después. ¿Y sabe cuántas copias lo mencionan? 10. Pero nadie duda, Julio César existió. Homero, pero no Homero Simpson, hermano. Homero, el de la Ilíada, el de la Odisea. Homero existió y escribió por allá en el año 850, pero los escritos que se descubrieron en el año 400. Y sobre sus escritos hay 643 copias, por eso no dudamos, Homero existió y fue real. Vamos uno más cercano, Platón. ¿Quién era Platón? Un filósofo griego. Él vivió más o menos en el 850, pero sus escritos aparecieron en el año 400 antes de Cristo.
900 después de Cristo. ¿Y sabe cuántos manuscritos de Platón hay en todo el mundo? 7. Pero nadie duda de Platón. Aristóteles, otro filósofo, por allá en el año 350 antes de Cristo. Pero sus manuscritos aparecieron en el año 1100 de nuestra era. ¿Cuántos manuscritos? 5. ¿Quién duda de Aristóteles? Nadie. Pero como el diablo odia la Biblia, la odia, pero que siga amargado, porque la prueba y la evidencia histórica es abrumadora. ¿La quiere saber? Mire, del Nuevo Testamento, en menos de 100 años, finalizando el primer siglo del Nuevo Testamento, habían más de 14,000 copias. La Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a brillar. ¿Qué implica eso? Leerla todos los días, meditarla, memorizarla, pero lo más importante, aplicarla. Cuando tú haces eso, ¿qué empiezas a hacer? A brillar. La gente dice, wow, cambió. Mira algunos testimonios. Una mujer muy sencilla de la nación de la India se dedicó a leer la Biblia y un día leyó Marcos 9:37, que dice: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Organizó un movimiento para ayudar a todos los pobres de la India, especialmente a los enfermos de lepra. ¿Quién fue? Teresa de Calcuta. Un abogado prestigioso y rico, egresado de Harvard, doctorado y todo, leyó un día Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Eso impactó tanto a este abogado que organizó algo que se llama Ministerio Internacional de Justicia, que hasta el día de hoy defiende y está en contra del abuso y de la trata de los niños. Un matrimonio de Sudamérica con mucho dinero, pero con un matrimonio roto, se iban a divorciar. Fueron a una iglesia y empezaron a leer la Biblia. Leyeron Deuteronomio 30:19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. ¿Para qué? Para que vivan tú y tus descendientes. Ese matrimonio se restauró y ellos organizaron un ministerio de restauración matrimonial que hasta el día de hoy restaura familias. Y podría pasar tiempo contándole historias, pero le cuento una historia que conozco, cercana, de un joven de 24 años que estaba empezando a plantar una iglesia muy pequeña, ni 40 personas. Un joven que lo que pensaba era en renunciar, porque creía que se había equivocado, porque le costaba trabajo reunir 40,000 pesos para pagar el arriendo del local, porque le dolía ver a su esposa y a sus 2 hijas literalmente aguantar hambre. Pero cuando pensó en renunciar, se encontró con un texto que dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde
y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios nos colocó en esta tierra no para que nos contaminemos por la corrupción, sino para que empecemos a brillar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál será tu respuesta a esta palabra? A medida que el regreso de Cristo se acerca, la corrupción en la tierra será cada vez peor. Hay solo dos opciones: dejarnos contaminar, abrazar esas ideologías, o la opción es enfrentar la realidad, elegir a la Biblia como nuestra autoridad y empezar a brillar. Yo quiero orar solo por aquellos que dicen: hoy yo recibo esta palabra y hoy yo decido empezar a brillar. Solo esos colóquense de pie, los que dicen: yo acepto este llamado. Voy a combatir la corrupción, cuésteme lo que me cueste. Pase lo que pase, lo voy a hacer. Este no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios. Quítame todo lo que quieras, pero no me quites esto. Este libro cambió mi vida. Este libro le dio sentido a mi vida. Y por más de 31 años que le sirvo, he visto vidas cambiadas. He visto vidas transformadas. He visto vidas totalmente diferentes. Esta es la verdad. No dejes que te quiten la verdad. No dejes que la corrupción entre en tu vida. Empieza a brillar. Vamos a cantar esta canción y oramos. Cuidaré mi mente del engaño. Amaré lo que me has confiado. Renunciaré a lo que me hace daño. Imitaré a Cristo siempre a diario. Aleluya. Aunque el corazón de muchos se enfriará, aunque sé que el pecado abundará, aunque se levanten falsos que engañarán, dígalo. Aunque me persigan por tu causa, permaneceré contigo. Permaneceré a tu lado, viviendo la palabra hasta el fin. Permaneceré contigo, permaneceré a tu lado, viviendo la palabra hasta el fin. Aceptaré con valor tu llamado. Acéptalo, Dios te está llamando. Firme estaré en las pruebas y en el llanto. Anunciaré del gran amor que en Cristo has
has dado. Hasta llegar, Aleluya. al lugar que has preparado. Aunque el corazón de muchos se enfriará, aunque sé que el pecado abundará, aunque se levanten falsos que engañarán, aunque me persigan por tu causa, permaneceré contigo. Oh, permaneceré a tu lado, viviendo la palabra hasta el fin. Permaneceré contigo. Oh, Aleluya. permaneceré a tu lado, viviendo la palabra hasta el fin. Aleluya. Levante sus manos. Hable con Dios. Haga compromisos con Dios. Enamórese de Dios. Enamórese de la palabra. De tu palabra viviremos. Señor, tu palabra es nuestra luz. La luz que ilumina nuestra vida en esta oscuridad. Señor, hoy decidimos resistir. Decidimos resistir a las mentiras, a los engaños, a las ofertas del mundo. Hoy resistimos a las ideologías perversas. Hoy decidimos amar tu palabra, vivir por tu palabra. Tu palabra es nuestra lámpara, tu palabra es nuestra luz, tu palabra es lo que nosotros necesitamos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque en ocasiones nos hemos descuidado como iglesia y hemos dado lugar a otras cosas y no a tu palabra. Hoy volvemos a la Biblia, volvemos a leerla, volvemos a meditar en ella, a memorizarla, pero sobre todo a aplicarla. Hoy decidimos empezar a brillar. Allí en la universidad brillaremos. Allí en el gobierno brillaremos. Allí en la empresa brillaremos. Allí en ese pueblo brillaremos. Señor, levanta pastores, levanta misioneros de este lugar que vayan a iluminar otros lugares, que vayan a iluminar este mundo en oscuridad. Levanta de tu iglesia antorchas vivas, faros encendidos con su manera de vivir y de ser. Levanta tu iglesia, levanta tu iglesia. Por un minuto haga un compromiso con Dios y su palabra. Señor, no tomaré decisiones, dígale, sin consultar tu palabra. Señor, no haré nada que vaya en contra de tu palabra. Señor, no acomodaré la Biblia a mi vida, sino que acomodaré mi vida a la Biblia. Señor, viviré por tu palabra. Hoy decido, Señor, darle a tu palabra toda la atención. Porque dar a la Biblia toda la atención permite derrotar la corrupción.